Hola, en este vídeo vamos a ver cómo el mejorador en el desarrollo de nuevas variedades puede utilizar un programa de retrocruzamiento para entegrar un gen recesivo. Algo no muy habitual porque es bastante complicado, como ahora veremos, trabajar con este tipo de genes. En primer lugar, abordaremos el objetivo de retrocruzamiento y veremos que en el caso de los recesivos se puede dar sin selección intercalada o con selección intercalada. Lo que vamos a hacer es tratar de introducir en una línea que destaca por sus características agronómicas, lo que llamamos el parental recurrente, un gen concreto, en este caso un gen recesivo procedente de otra línea, lo que llamamos parental donante. Esa introducción del alelo recesivo en el recurrente es lo que llamamos introgresión. Bueno, en un caso de un gen recesivo, el retrocruzamiento puede llevarse a cabo sin selección intercalada o con selección intercalada. Vamos a ver cómo se hace sin selección. Lo que vamos a hacer es cruzar el recurrente por el donante. Ojo, porque en este caso el donante es homocigoto recesivo. Obtenemos la F1, que será heterocigota y tendrá la mitad del genoma de cada uno de los parentales. A continuación, la F1 la vamos a cruzar de nuevo con el recurrente, que era dominante, y obtenemos la BC1. La BC1 segregará la mitad de las plantas, será homocigota dominante, la mitad de las plantas será heterocigota. Segrega genotípicamente, pero no segrega fenotípicamente, es decir, al tener en los dos casos el alelo dominante, no puede aparecer el fenotipo recesivo, y esto impide que se pueda seleccionar las plantas portadoras del alelo recesivo. Bueno, en un programa sin selección lo que vamos a hacer es obviar este hecho y volver a cruzar la BC1, sea cual sea el tipo de planta con el que trabajamos, con el parental recurrente. Obtendremos la BC2. Si la planta de la BC1 era homocigota dominante, su descendencia será homocigota dominante. Si la planta de la BC1 era heterocigota, su descendencia será la mitad homocigota dominante y la mitad heterocigota. En conjunto, en la BC2 tendremos, por tanto, 3/4 partes de plantas homocigotas dominantes y 1/4 parte de plantas heterocigotas. Seguimos sin seleccionar y volvemos a cruzar por el recurrente y obtenemos la BC3. Fijaros que en cada caso vamos recuperando cada vez mayor cantidad de genoma del recurrente. En la BC3, siguiendo lo que hemos visto hasta ahora, tenemos la misma segregación y en este caso 7/8 serán homocigotos dominantes y 1/8 serán heterocigotos. Volvemos a cruzar por el recurrente, tenemos la BC4 y ya tenemos 15/16 homocigotos dominantes y un 16avo heterocigoto. La proporción de plantas portadoras del alelo recesivo cada vez va disminuyendo. Volvemos a cruzar por el recurrente y así continuamos el programa de mejora. En cada generación vamos recuperando cada vez mayor parte del genoma del recurrente. En una BC7, por ejemplo, ya habremos recuperado el 99,61% del genoma del recurrente. Bueno, llegados a una generación BCN en general, lo que tendremos es 2 elevado a n menos 1 partido 2 elevado a n de homocigotos dominantes y 1 partido 2 elevado a n de heterocigotos. Lo que vamos a hacer es autofecundar todas las plantas y evaluar su descendencia. Si la planta era homocigota dominante, toda su descendencia será homocigota dominante. Si la planta era heterocigota, tendremos que en la mitad de los casos las plantas serán heterocigotas, en 1/4 parte serán homocigotas dominantes y en 1/4 parte serán homocigotas recesivas. Es decir, 3/4 partes de las plantas manifestarán fenotipo dominante y 1/4 parte manifestará fenotipo recesivo. Ahora ya se manifiesta el fenotipo recesivo y podemos seleccionar. Nos quedaremos con las plantas de fenotipo recesivo. Bueno, en este caso se nos plantea lo siguiente: ¿qué probabilidad hay de que cogiendo X plantas de una BCN, ninguna lleve el alelo recesivo de interés? Bueno, la probabilidad de que esto ocurra es 1 menos 1 partido 2 elevado a n elevado a x, el número de plantas.
¿Cuánto debe ser x para tener una probabilidad menor del 5% de que ninguna de las x plantas tenga el alelo recesivo de interés? Esto implica que la expresión 1 menos 1 partido 2 elevado a n elevado a x tiene que ser menor que 0,05. Para despejar la x vamos a aplicar inicialmente logaritmos. A continuación sacamos la x del logaritmo multiplicando. Despejamos la x. Ojo que en este punto el signo del diferencial ha cambiado. X debe ser por tanto mayor que el logaritmo de 0,05 dividido por el logaritmo de 1 menos 1 partido 2 elevado a n. En una BC8, es decir, n igual a 8, tendremos 1 partido 2 elevado a 8 heterocigotos. Por tanto, la x en este caso tiene que ser mayor que 756. Es decir, en una BC8 deberemos tener al menos 756 plantas, debemos autofecundar todas ellas y evaluar su descendencia para poder encontrar una que fuera portadora del alelo recesivo. Es decir, el hecho de trabajar con alelos recesivos y no realizar selección, lo que implica es aumentar muchísimo el tamaño poblacional requerido. La alternativa es utilizar selección intercalada. ¿En qué consiste? Empezaremos igual, recurrente por donante, F1 heterocigota. Cruzamos de nuevo por recurrente y la BC1, como hemos visto antes, selecciona mitad homocigoto dominante, mitad heterocigoto. No podemos seleccionar, pero lo que hacemos ahora es autofecundar estas plantas. Las plantas que eran homocigotas dominantes no se agregan y toda su descendencia es de fenotipo dominante. Pero las plantas que eran heterocigotas sí que segregan 3/4 partes para fenotipo dominante y 1/4 parte para fenotipo recesivo. Eliminamos las de fenotipo dominante y continuamos el programa con las de fenotipo recesivo. Volvemos a cruzar con el recurrente y obtenemos la BC2, que será heterocigota. La cruzamos con el recurrente de nuevo y obtenemos la BC3. La BC3 ya segrega genotípicamente. Mitad de plantas son homocigotas dominantes, la mitad son heterocigotas. En este caso, para saber cuál es cuál, tenemos que autofecundar y evaluar su descendencia. Nos quedaremos con aquellas plantas que muestran una descendencia con una segregación 3:1 para el alelo recesivo. Seleccionamos las recesivas y continuamos el programa. Y así a lo largo de varias generaciones. Si os dais cuenta, uno de los problemas que tiene la selección intercalada en el programa de retrocruzamiento de un recesivo es que prácticamente duplica el programa de mejora porque es necesario precisamente intercalar generaciones de autofecundación. Sin embargo, tiene la ventaja de que nos permite trabajar con tamaños poblacionales mucho más pequeños. Bueno, todos estos problemas los podemos obviar si trabajamos con selección asistida por marcadores, o en inglés, Marker Assisted Selection. En este caso lo que haremos es, en una población segregante, para el genotipo que no para el fenotipo, aplicamos un marcador tipo SCAR o CAPS, un marcador que esté ligado al alelo recesivo. Eso nos permitirá identificar aquellas plantas portadoras del alelo de interés que directamente seleccionaremos para cruzar por el parental recurrente. A veces podemos utilizar también marcadores moleculares para seleccionar aquellas plantas que, además de seguir manteniendo el alelo recesivo, también recuperan la mayor parte del genoma recurrente y así poder acelerar el programa de mejora. Bueno, en definitiva, un programa de retrocruzamiento se utiliza para introgresar uno o más genes determinados en una línea de interés. El retrocruzamiento de genes recesivos es mucho más complejo que el del caso de los dominantes, ya que no se puede realizar selección fenotípica directa. El retrocruzamiento sin selección intercalada implica trabajar con tamaños poblacionales muy elevados, mientras que el retrocruzamiento con selección intercalada prácticamente implica duplicar la duración del programa de mejora. En el caso de los recesivos es fundamental poder contar con marcadores ligados a los alelos de interés para poder hacer el programa mucho más eficiente. Bueno, tenéis más información en el libro Introducción a la mejora genética vegetal de Cubero, ya está publicada la 3ª edición, o en el Principles of Plant Genetics and Breeding de Aqua. Gracias por vuestra atención.